viendo, están muy contentos. Me han dicho que sobre todo están contentos con el servicio, con los trabajadores. Fíjate que los tengo por ahí, que están muy bien atendidos, que están felices, están a la espera también de que se pongan las actividades en marcha. Exactamente, en su pueblo pueden seguir yendo a ver a sus vecinos, seguir limpiando sus casas y nada, y así, a cuidarse así de bien. Bueno, pues enhorabuena. Enhorabuena para todos y para celebrarlo, para celebrar esa residencia de la tercera edad en Magallón. Vaya Jota, Ingrid, buenas tardes desde Villafranca de Ebro. Muy buenas tardes. Vaya Jota que nos ha cantado Andrés, y Andrés es el miembro más joven de la clase de Jota que hay aquí en Villafranca de Ebro, que están muy contentos porque después de 25 años, que ahí es nada, la Jota se vuelve a escuchar. Y es que, Estela, que tú eres la profesora, 5 añitos que tiene Andrés, el más joven, ¿de cuántos alumnos? De más de 40, o sea, es el más joven, pero mira, tenemos unos cuantos ya, una cuanta escuela, que son súper trabajadores. Estoy muy contenta con ellos porque han conseguido muchas cosas. Desde enero hemos conseguido hacer la misa, la ronda, un festival de fin de curso y mira, pues conseguir grabar un ensayo está muy bien, la verdad que estoy muy contenta con ellos. Decíamos que son 25 años que ha esperado, y es que aquí en Villafranca de Ebro había un grupo de Jota, Ana Victoria, que se llamaba La Olivera, del que formaban parte, aquí tenemos a los miembros más veteranos, y uno de ellos es Ángel, que él es el abuelo de Andrés. La babica, ¿cómo está? ¿Se le cae la babica? Claro, por supuesto que sí. Con él y con todos los demás, que tengo 3 nietos aquí en la escuela, una hija y yo. Sí. Y un hijo que se va a incorporar ahora, que se toca y también canta. Se incorporará después de vacaciones seguramente. Porque usted, el padre de Andrés. El padre de Andrés. Aquí tenemos a nietos, al padre que ahora mismo no está, tenemos a abuelos, tenemos a muchos veteranos como Pilar. Pilar nos va a enseñar esta foto del grupo La Olivera. ¿Qué pasó con el grupo de La Olivera? Pues el grupo de La Olivera, pues que todo el uno se fue a trabajar por un sitio y por otro, y claro, casarse y ya quedamos los abuelos retirados. Porque desapareció, mira, aquí tenemos aquí a todos los del grupo, pero mira, yo quiero que veáis esta foto, que es Pilar, usted cantando. ¿Qué recuerdos le trae esto? Ah, muy buenos, porque me ha gustado mucho la Jota. Y ahora mismo tener otra vez el grupo de Jota aquí en la escuela. De maravilla, soy la más vieja. ¿La más vieja? Pero usted enseña a los más jóvenes. No, me enseñarán ellos porque ellos saben más que yo. Enseñarán porque saben más, porque Estela es la que les está enseñando a todos ellos. Esta es una pequeña parte, Ana Victoria, de todos los que son. Una pequeña parte, porque esta simplemente es la escuela de canto. Pero aquí hay escuela de bandurria, escuela de guitarra, de rondalla y escuela también de baile. Y yo quiero que nos quedemos con una imagen, y es la de esta rondalla, que también formaban parte del grupo de La Olivera, algunos de ellos, y la de todos estos que son la escuela de canto, que nos van a cantar una jota en este ensayo que tenemos aquí en Villafranca de Ebro, que si te parece la escuchamos porque es una jota realmente bonita. Pues claro, ¿qué te parece si la escuchamos, Ana Victoria? Perfecto, y enhorabuena por haber recuperado ese grupo 25 años después. Te vengo a pedir por
tenemos medio docenas de perdigones aquí en España que corren como las balas. Ya, para mí son los mejores, claro.